Listo. Pues ahora sí los dejo con Alberto y con sus abogados para que puedan platicar con él. Hola, ¿cómo están otra vez? Aquí con todos ustedes. Antes que nada agradecerles su presencia, como siempre el apoyo de ustedes ha sido muy importante para que yo pueda llegar a donde he llegado y sobre todo para seguir con proyectos de mi carrera deportiva y lo que sigue después de mi carrera deportiva. Pues creo que, como ustedes saben, me la he pasado dando de qué hablar los últimos meses o prácticamente toda mi carrera, pero bueno, ahorita yo sé que muchos de ustedes no estaban completamente enterados de la razón, la principal razón por la que convoqué a una rueda de prensa, que mis amigos Alex y Ana me hicieron favor de asistirme y ayudarme con todo esto para que fuera posible. La razón principal es avisar, notificarles a todos, decirles a todos los medios y al público en general alrededor del mundo, pero especialmente en México, que es el lugar que me vio nacer y donde mi carrera empezó y donde mi carrera va a terminar. Desde hace un par de meses yo decidí no quedarme en la empresa de WWE. Esto movido a la simple razón que ya estaba cansado del ritmo de trabajo, no me sentía, ya no me sentía a gusto, sentía que no estaban haciendo muchas cosas conmigo y decidí mejor moverme para hacer cosas mejores y más grandes. En esta ocasión no hay ningún conflicto como lo hubo hace 2 años. La relación fue excepcional, me trataron excelentemente. Yo entiendo sus motivos por los que no haya tenido la misma proyección que tuve cuando yo empecé con ellos mi carrera. Y es la naturaleza de mi negocio, es la naturaleza de cualquier carrera deportiva. Yo no iba a forzarlos a ellos a que me dieran más proyección, pero tampoco iba a esperar a que decidieran hacerlo. Entonces, de buena forma, llegamos a un acuerdo los directivos de esa empresa y por mutuo acuerdo decidimos que me iba a ir. Pero fue completamente mi decisión. Yo sé que por ahí hubo un encabezado diciendo que fui liberado. Yo nunca fui liberado. Yo dije que no me quería quedar hace 60 días. Y en buena forma se llegó a un acuerdo y a partir del día de hoy quedé completamente libre de todas mis obligaciones con ellos. Fue tan buena la negociación, quedamos en tan buenos términos que Vince McMahon accedió no aplicar la cláusula de los 90 días de no competir. Soy completamente libre para empezar a competir aquí en México si quiero mañana. En los Estados Unidos voy a empezar a hacerlo el próximo mes. Tengo muchas ofertas de todos lados, gracias a Dios he sido bendecido en esta carrera y también hay otros proyectos que ya me sacan un poquito de la lucha libre, que ya son más como comentarista deportivo en los Estados Unidos, que es algo que estoy queriendo hacer desde hace tiempo, pero no estaba completamente seguro si podía dejar todas mis actividades en la lucha. Estoy abriendo también mi etapa, estoy empezando mi etapa como empresario, compramos la franquicia, mi compañero comercial Enrique Kramer y yo compramos la franquicia de la Chilanguita de aquí de México para llevar la primera Chilanguita a los Estados Unidos, en San Antonio, que estamos abriendo el 28 de septiembre. Y pues básicamente es la razón por la que convoqué a esta rueda de prensa que ustedes me hicieron favor de atender, solamente que la gente sepa cómo son las cosas. Desgraciadamente, ahorita vivimos en el mundo del internet y yo siempre digo esto, del internet no creas el 50% de lo que lees y el otro 50% dúdalo, y no hay como que esté yo parado aquí frente a ustedes para decirles cómo son las cosas. Era importante para mí decirle a la prensa, sobre todo al público, a los aficionados, que fue mi completa decisión. Yo fui el que dijo que ya no quería estar en esa empresa más. Por supuesto que hay gente que puede no haber estado a gusto con mi decisión,
y mucha gente a lo mejor no va a creer porque es el sueño de todos estar en esa empresa. Fue mi sueño durante mucho tiempo, pero estoy en una etapa de mi vida en la que quiero disfrutarme a mí, en la que quiero disfrutar a mis hijos. Y aunque estoy completamente agradecido, voy a estar agradecido con WWE toda mi vida, agradecido con los directivos, especialmente con Vince McMahon. Me estoy perdiendo toda la vida de mis hijos. Estaba yendo a la casa un día, 2 días a la semana si tenía suerte. Y esos 2 días de la semana que iba a la casa era para ocuparme de todo lo que no me ocupé los 5 días anteriores. Y gracias a Dios estoy en una etapa en la que yo no digo que soy millonario, pero estoy mi economía está excelente. Tengo otros proyectos que me van a dar más tiempo para disfrutar a mi familia. Ya hice todo lo que tenías que hacer en esa empresa, lo gané absolutamente todo, ya no había nada más que probar. Recuerdo que mi papá, cuando estaba a punto de tomar esta decisión, recuerdo que mi papá me dijo: tienes que poner las prioridades de lo que quieres hacer. Tienes que preguntarte a ti mismo si solamente quieres estar ahí al estilo de tu tío Mil Máscaras, viviendo con el reflector en la cabeza y no queriendo retirarte de un lugar solo porque quieres tener la atención y decir yo soy de WWE, o quieres disfrutar tu vida. Hay mucha gente que no lo puede hacer porque su economía no se los permite y tampoco tienen otras oportunidades. Gracias a Dios esa no es mi situación. Toda la vida he tenido muchísimas oportunidades y como dijo él, si ya no estás contento con lo que haces y tienes la oportunidad de cambiarlo y no lo estás haciendo, pues el que está mal eres tú. Entonces tomé esa decisión. Aquí estoy con ustedes, regreso a México. El día de mañana me estaré teniendo reuniones con los dueños de empresas mexicanas. Definitivamente no pienso ser exclusivo de nadie en esta ocasión. Como se dice por ahí, aprendí de mis errores de la vez pasada, entonces no pienso tener exclusividad con nadie. Ya lo hablé con todos los directivos, con Dorian Roldán, que me hizo favor de comunicarse conmigo, al igual que mi gran amigo Paco Alonso, la gente de la nueva empresa Lucha Elite. Y a todos les dije que si quieren tener a Alberto lo van a tener por fechas, no voy a ser exclusivo absolutamente a nadie. Entonces mañana me estoy reuniendo con todos ellos y después de mañana tendré definido en dónde estaré trabajando y cuántas fechas estaré dando. Definitivamente no pienso dar muchas fechas, pero muchas fechas de lucha. Ya quiero dejar de azotar el cuerpo tanto como lo he hecho durante los últimos 17 años, pero vamos a seguir trabajando y aquí estaré en México para todos mis aficionados y ojalá me sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora. Muchas gracias. Sí, claro. Chicos, nada más para las preguntas y respuestas, su medio y su pregunta, por favor. Este lado Miguel Hernández de MBS Televisión. ¿Cuándo es el momento exacto donde tú decides dar un paso a un lado y dejar fue hace más de 2 meses que mi hijo el mayor, Joseph, tiene 6 años y cuando me iba a ir a trabajar no encontraba las maletas en la casa, estaban desaparecidas todas las maletas, entonces yo no sabía qué había pasado. Y vi a mi hijo ahí que estaba como medio tristado en la esquina, como que sabía que había hecho algo. Entonces le pregunté y le digo: ¿tú agarraste las maletas? Y me dijo: sí, papá, porque no quiero que te vayas a trabajar porque nunca te veo. Y escondió todas las maletas abajo del carro. Y entonces ese día dije: ya es tiempo de disfrutar a la familia, de no dar todo mi tiempo y toda mi vida a la lucha libre, que la amo y me ha dado absolutamente todo y soy lo que soy gracias a la lucha libre, pero me he partido el alma tanto por tantos años para cosechar y ahora es tiempo en la que ya recogí todo lo que he cosechado a lo largo de todos estos años, pues puedo darme ese lujo y dije: no más, ya me voy. También conjunto con que no estaba disfrutando tanto mi segunda etapa con la empresa, y hablé con mi papá, que es siempre la persona que me orienta y me ha ayudado a tomar las mejores decisiones en mi vida. Nunca he estado
nunca me ha ido mal, nunca he estado en lo correcto porque he tomado las buenas decisiones y me dijo lo que les acabo de comentar y ese mismo día fui directamente con los directivos y les dije ya no quiero estar aquí, necesito que me dejen ir porque ya no pienso trabajar para ustedes más. ¿Qué tal, Giovanni Catarino, el técnico Pásala? Tomando en cuenta tu primera etapa en WWE que fue exitosa, que te fuiste de AAA prácticamente en la cima, ¿te arrepientes de haber regresado a WWE? No, para nada. Nadie se puede arrepentir de regresar a la máxima empresa de lucha libre, y más como yo lo hice. Como ustedes saben, tuvimos un conflicto hace 2 años y al final de ese conflicto yo fui el que ganó, yo fui el que les demostró que ellos estuvieron en el correcto y me tuvieron que buscar y me tuvieron que pagar, me tuvieron que dar todo lo que yo quise. Para nada, y tampoco me arrepiento del tiempo y lo que hice en el ring durante casi un año, pero mi decisión no fue movida por no tener proyección, por no ganar campeonatos. Eso, en la etapa que estoy en mi carrera, eso es irrelevante. Es simplemente que ya yo un ritmo de trabajo como el que se lleva ya no lo puedo llevar, entonces no me arrepiento lo más mínimo, nunca me he arrepentido de ninguna de las decisiones de mi vida. Como tú lo dijiste, dejé de vivir en la punta, dejé México cuando estaba en la punta y ahora, aunque no fue lo mismo que en mi primera etapa, pero también regresé inmediatamente ganando el título de los Estados Unidos. Entonces, haciendo un balance de mi segunda etapa con WWE, creo que nos vamos con un 50-50, pero definitivamente no estoy arrepentido. ¿Qué más, chicos? Bernardo Guzmán de Más Lucha. Alberto, después de ganar todos los campeonatos de todas las empresas, ¿se te está acabando la pasión o te está aburriendo el deporte de la lucha libre? Bueno, esa es una pregunta excelente, porque ese fue, hablando con el mero de allá, me dijo que por qué me iba, que me quedaba, que no quería que me fuera, que por qué no me esperaba, que ahora con la división de las marcas, Alberto del Río iba a regresar a ser el Alberto del Río que fue en su primera etapa, y lo empezaron. O sea, ustedes pudieron ver un cambio de que no estábamos haciendo nada a otra vez ser eventos estelares con gente como John Cena, como Randy, tenían el plan, pero eso es exactamente lo que, esa fue mi respuesta. Tu pregunta fue mi respuesta para los directivos allá. Yo amo este deporte desde el día que nací y fue mi sueño ser luchador desde niño. Nunca quise ser otra cosa más que ser luchador desde el día que abrí los ojos. Mi papá lo sabe, ¿verdad? Y le dije, estoy perdiendo el amor, estoy perdiendo la pasión, y cada vez que me subo a un avión lo hago con tanto enojo y con tanto sacrificio que para alguien que ama tanto este deporte es algo inaceptable. No quiero llegar a ser como uno de esos luchadores enojados con el negocio que les dio absolutamente todo. Entonces necesito que me dejes, porque se va a morir mi pasión por este deporte y quiero irme a hacer algo donde esté feliz. Inmediatamente me dijo que lo podíamos hacer, que llegáramos a un arreglo en la que las dos partes nos fuéramos contentos. Así lo hicimos, se lo vuelvo a agradecer otra vez, porque nos vamos en muy buenos términos, como ellos dijeron. No descartes que te volvemos a hablar, pero yo dije no descartes que te diga que no, regreso, pero sí, esa fue mi forma de hacerles ver que era mi momento de irme de esa empresa. Samuel Aguirre, correcto. Como tú ves las negociaciones que van con las empresas mexicanas, ¿consideras que este año ya te podremos ver luchando aquí en México? Sí, definitivamente. Yo estoy seguro que voy a estar haciendo fechas ya en cuestión de 2-3 semanas. Ya he tenido varias propuestas, varias llamadas con todos ellos. Nada más es ahora sí cuestión de que ellos se pongan de acuerdo. Todos saben lo que cobro y lo que necesito que me den si quieren que trabaje. Vuelvo a lo mismo, he sido bendecido en esta carrera, entonces yo no blofeo, como se dice por ahí. Si yo digo 2 es porque es 2, no es 2 para que me digas 1 y quedemos en 1 y medio. Mi trabajo lo vale,
lo respaldo arriba del ring, lo respaldo metiendo gente a las arenas. Yo le di 40 fechas al AAA hace 2 años y hace 2 años las 40 fechas las vendí hasta el tope. Fueron completamente casas llenas en todos lados. Entonces definitivamente saben que soy garantía de espectáculo y de respuesta de la taquilla. Alberto, buenos días. Sergio Espejo de Freud Internet. Con esta nueva llegada a nuestro país, estaremos viendo ya también las últimas fechas de Alberto en los encordados. ¿Estás pensando ya también retirarte de la lucha? Sí, definitivamente. Yo estoy dejando la lucha libre, yo creo que en 2 años, 2 años más. No creo que vaya a ser más de 2 años. Ya ahorita traigo un proyecto tremendo allá en Estados Unidos para hacer labor de directivo, de comentarista con una empresa americana. Vamos a cerrar las negociaciones ya ahora que estoy completamente fuera de contrato, porque como ustedes lo saben y con mis abogados aquí, que ahora ya vivo con mis abogados más que con mi familia. Son mis amigos, son mis compadres, son un mal necesario, como les digo. No puedes, cuando estás bajo contrato, no puedes hacer negociaciones con otras empresas, porque estarías irrumpiendo a muchas cláusulas que te traerían muchos problemas y consecuencias, especialmente allá en los Estados Unidos, que como saben, son tan ridículos los gringos que hasta demandan a Dios, y no es broma, hay demandas contra Dios en Estados Unidos. Pero ya ahora que estamos fuera, que ya estoy fuera de cualquier relación con mi antigua empresa, entro ya en las negociaciones con esta empresa que es de artes marciales mixtas, para ser llamado presidente de la empresa. Lo que hace Dana White con el UFC es exactamente lo que voy a estar haciendo, pero también colaboro en cámara, que es lo que les comentaba, que me saca ya un poquito de los encordados, pero definitivamente voy a seguir luchando y haciendo presentaciones. Pero sí, ya estamos en los últimos 2 años de la carrera de Alberto el Patrón, porque regreso a ser otra vez Alberto el Patrón. Como ustedes saben, el del Río les pertenece a WWE. Alberto no me puedo quitar porque es mi nombre, aunque quisiera, es mi nombre real, no me lo puedo quitar. Y tampoco lo harían como el vuelvo a lo mismo. Estoy agradecido porque terminamos en muy buenos términos, pero sí, estamos viendo mis últimas fechas. Yo dije que no iba a dar más que 60 fechas alrededor del mundo en un año, no voy a hacer más de 60 fechas, y ahorita ya tengo alineadas 35 entre Europa y Japón. Me faltan las empresas americanas y lo que voy a sacar aquí, entonces no voy a estar dando tantas fechas. Entonces, el que vea dónde voy a andar, que vaya primero, no va más. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Te ilusiona o te motivaría a regresar a la Arena México y en su caso sacar del cajón la máscara de 2 caras? Definitivamente me gustaría regresar algún día a la Arena México. Como ustedes saben, tengo muchísimos amigos ahí, pero aunque uno ama este negocio, al final del día tienes que ser recompensado por tu trabajo y por lo que haces. Entonces yo voy a ir donde quiera, donde el que me quiera pagar, el que tenga para pagarlo, yo voy a estar ahí. Es muy difícil que yo vuelva a usar la máscara. Yo respeto las tradiciones y cómo hacemos las cosas en la lucha libre mexicana, y siento que el usar la máscara es parte del misticismo y de guardar una incógnita. Toda la gente sabe que sabe cómo me llamo y hasta dónde vivo. Entonces no creo, lo veo muy difícil. A lo mejor usarla como tributo para salir al ring nada más, pero definitivamente no luchar enmascarado. Salvador Flores de la Cascarita de México. En estas 60 fechas que mencionas, ¿existe alguna figura contra la que te gustaría luchar o alguna persona que te gustaría enfrentar para terminar con esta etapa de vida? No, definitivamente, esa es buena pregunta y siempre me la hacen en todos lados. Pues en realidad es la gente, ellos queriendo luchar conmigo, porque pues gracias a Dios no hay
no hay otro luchador mexicano que haya llegado, que haya hecho lo que yo he hecho. Y la verdad, veo muy difícil, mi chaparrito Rey, perdón, se me estaba yendo la boca por ahí. Solamente mi chaparro Rey ha sido más grande, pero en base a eso, pues son ellos los que quieren trabajar conmigo, y lo mismo en los Estados Unidos. Es la gente los que quieren trabajar conmigo y saben que soy es garantía de espectáculo el tener a Alberto en sus shows, y soy lo decía el mismísimo jefe Ben, soy el mejor rudo que ha existido en los últimos 8 años en los Estados Unidos. Entonces, en base a eso o me amas o me odias, o amas odiarme, pero siempre voy a tener respuesta de la gente en base a eso. Entonces es ellos los que tienen que buscar trabajar conmigo. Ya decíamos hace un momento que has ganado absolutamente todo en las empresas que has estado. ¿Cuál va a ser tu motivación estos 2 años para seguir luchando? Esa es muy buena pregunta. Te puedo decir que en este momento ya el simple hecho de que estoy completamente libre. Una vez más agradezco todas las cosas que hizo WWE por mí, porque gracias a ellos llegué a donde yo estoy. Si no vas a esta empresa, tu nombre no se catapulta de ser un ícono nacional a ser un ícono internacional. A mí me conocen en Sudáfrica, en China, donde yo vaya la gente me conoce, y es gracias a que WWE hizo grandes cosas conmigo. Pero para poder conseguir eso tienes que pagar el precio, y es, como ya lo comenté, darles tu vida completamente. Entonces ahorita el simple hecho de que soy un hombre completamente libre para decidir y hacer lo que yo quiera e ir a donde yo quiera, ya me tiene motivado. El simple hecho de imaginarme que voy a estar otra vez luchando en México con el público mexicano ya me tiene más motivado. Entonces, toda esa pasión y todo ese amor yo sé que va a seguir creciendo, o va a regresar otra vez al momento de que me presente en los lugares donde me quiero presentar. Ya en realidad yo campeonatos y todo lo demás ya no puedo ir más para arriba, porque he ganado absolutamente todo en todas las empresas. La máxima motivación va a ser que la gente siga disfrutando de mi trabajo, y que puedan decirme adiós, y yo les puedo decir adiós a ellos en estos 2 últimos años que me quedan. Gracias. Roberto, ¿qué opinas de la aparición de tu padre en la Arena México? ¿Te gustaría acompañarlo? ¿De la qué, perdón? La aparición de tu padre en la Arena México. Es excelente, se me hace tremendo que mi papá regrese a la Arena México. Veo un poquito complicado que yo pueda estar ahí ese día. Como les dije hace rato, es hasta mañana cuando me reúno con todos ellos, y ojalá y ellos lleguen a un acuerdo y no se pongan de acuerdo, lleguen a un acuerdo y puedan hacer bien las cosas para que sea todo benéfico para la lucha y para los aficionados. Yo no me voy a meter en conflictos en esta ocasión con empresas. El que, ya lo dije, el que quiera contratarme, me puede contratar. El que quiera tener su arena llena, que me contrate, si no, pues que así se quede. ¿Te gustaría estar al lado de tu padre y tu hermano en tu última lucha? Sí, por supuesto, esa es la idea principal. Mis 2 últimas luchas, quiero hacer una aquí en la Ciudad de México, por supuesto, pero también regresaría a San Luis Potosí, sería el lugar donde me estaría retirando, y definitivamente va a ser con mi papá y mi hermano conmigo, eso es. ¿Otra pregunta, chicos? Independientemente de las negociaciones, lo que tú has visto en este último tiempo, ¿qué empresa te ha gustado cómo ha trabajado? Hablando de las 3 más importantes que hay. Pues es indudable que AAA ha estado haciendo mejor las cosas en los últimos años. Es una empresa que se ha estado moviendo para que la lucha libre esté evolucione y sea más, la gente la pueda disfrutar más. Se han movido para tener patrocinadores que ayudan a tener mejor talento, conseguir el dinero para pagar el mejor talento. Siguen con una televisora fuerte, y
la Arena México, que siempre va a ser la Arena México, se quedan un poquito atrás en cuestiones de marketing, en cuestiones de la creatividad para su empresa y su talento, y es lo que los ha dejado un poquito atrás de la otra. Lucha Libre, la verdad yo no los conozco, ni siquiera yo no he hablado con ellos, mi hermano que trabaja para ellos fue el que tuvo el acercamiento y platicó con ellos, pero definitivamente creo que AAA ahorita son los que están más adelante en lo que se refiere a lucha libre en México. ¿Listo? ¿Les parece que hacemos una foto de él aquí al frente solo? Quitamos esto y ustedes toman su foto, ¿les parece? Te guardo tu teléfono. No, yo creo que más es para que tengan el tiro completo. O lo hacemos para ellos. Son dos. Ajá.